nuestra audiencia que nos ve a través de las pantallas de TV Fan. Mi nombre es la doctora Rosmely Flores y estaremos con ustedes en su programa En tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico, pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado a las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todas bienvenidos. Estaremos interactuando con ustedes a través de la plataforma de Instagram En Tu Piso Defensa, TV Fan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y los números de los estudios 0414-262-4576. El día de hoy tenemos la grata visita del profesor Ramón Moreno, profesor de IAESIN. Estaremos conversando acerca de la historia política jurídica de la Guayana Esequiba. Muy buenos días a nuestros televidentes, muy buenos días Venezuela, muy buenos días doctor, bienvenido a los estudios de En Tu Defensa y a su casa, TV Fan. Buenos días, muchas gracias. Como estábamos conversando un poco en el previo, decíamos que íbamos a conversar acerca de la historia política y jurídica de la Guayana Esequiba, un tema súper interesante y mucho más porque en este momento estamos viviendo un tema trascendental, importante para la historia de nuestro país. Cuéntenos un poco, doctor, de qué se trata todo este tema de la Guayana Esequiba, cómo comienza todo esto, desde cuándo estamos viviendo esta situación con respecto al Esequibo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para todos nuestros usuarios de TV Fan y un saludo especial para ti, Rosmely, y a los compañeros aquí de trabajo, los que hacen la programación, camarógrafos y demás, y a todos, bueno, quienes están pendientes de esta programación muy especial en el contexto de Venezuela, en la lucha y en el trabajo de lo que significa nuestro territorio Esequibo. Antes de darte la respuesta al tema, vamos a dar algunos elementos básicos de qué se trata lo que en este momento estamos viviendo. En primer lugar, tenemos que comenzar lamentablemente por desmentir algunas informaciones que se colocan en los medios, sobre todo en las redes sociales, con el objetivo de alterar la voluntad de nuestro pueblo. Esto es parte de la guerra que estamos viviendo, una guerra, como se dice por allí, de cuarta generación, una guerra difusa, que es trastocarle la conciencia a los pueblos para que los hegemones, y sobre todo el imperialismo norteamericano, por la vía de las grandes empresas transnacionales, sobre todo las empresas petroleras, la ExxonMobil, la Chevron, etcétera, logren los intereses económicos que tienen, pasando por encima de las naciones y de los sentimientos patrióticos. Quiero expresar de que el problema del Esequibo, de la usurpación territorial, no es nuevo. Este tema no es un tema político, de partido, un tema del gobierno revolucionario, no. El tema del Esequibo es inherente a nuestra propia condición desde nuestros orígenes. Nuestros territorios eran de nuestros aborígenes. Vino la invasión española, usurpa los territorios, se apropia de ellos, explotan nuestras tierras y nos dominan por unos cuantos años, pero hubo la resistencia de nuestros pueblos. Luego viene el proceso de la independencia. Y en el proceso de la independencia, como es una guerra de independencia, al perder a España, esos territorios que formaban parte de la Capitanía General de Venezuela son nuestros territorios. Y aquí, como tu programa es especialista de leyes, pues precisamente aquí es donde se aplica el utis possedi iure, que es que nosotros pasamos a poseer lo que originariamente tenía en posesión por invasión los españoles. Entonces,
la Capitanía General de Venezuela había incorporado, como lo vamos a ver, y queremos los compañeros que están y las compañeras que están viendo en este momento el programa y los que posteriormente lo van a ver por las redes, para que vean las láminas donde presentamos cómo ese territorio formaba parte de la Capitanía General de Venezuela y pasa directamente por derecho internacional y por los desarrollos territoriales de la Guerra de la Independencia, pasa a Venezuela. Desde aquí viene esta controversia, porque entonces fuimos sujetos de invasiones, fuimos sujetos de maltratos jurídicos internacionales, hata llegar a tratar de garantizar una usurpación, como se hace con el laudo militar de 1899, donde entonces, mediante una cuestión absolutamente fraudulenta, le quitan el territorio a Venezuela. Pero los venezolanos, y quiero señalar antes de empezar con todas estas explicaciones, el pueblo venezolano, la patria venezolana, en ningún momento ha dejado de pelear, de reclamar esto. Y eso ha pasado por encima de los partidos políticos, y aquí hay que reconocerle a nuestros hombres de Venezuela en todas las épocas, desde el Libertador, que le reclama a Gran Bretaña lo que estaban haciendo, invadiendo el territorio exequivo. Posteriormente, los distintos gobiernos, tenemos nosotros, Joaquín Crespo, por ejemplo, que manda por eso se llama el municipio Sifontes, a Sifontes, a que sacara a estos extranjeros que estaban en el territorio exequivo. Luego vemos los gobiernos, vamos a hablar de la llamada Cuarta República, todos de una u otra manera, sus cancilleres, sus autoridades reclamaban, y hoy nos correspondió a nosotros, al pueblo patriota, dentro del marco de una revolución, bueno, reclamar lo que a nosotros nos pertenece legítimamente. Legalmente, históricamente, cultural y socialmente. Este es el otro elemento que hay que señalar. Nosotros no solamente estamos reclamando la pertenencia de ese territorio, sino que es que los habitantes que están allí en el exequivo son igual como si estuviéramos hablando de los andinos, de los maracuchos, de la gente de Nueva Esparta, de los apureños. Ellos son los exequivanos y son nuestros venezolanos que están en el exequivo. Entonces eso hace que en la perspectiva de todos nosotros, y que es otra de las cosas que tenemos que desmontar, que si era que el comandante Chávez estaba regalándole el exequivo al presidente en ese momento de la República Corporativa Exequiva, no, sino que había una posibilidad histórica en la diplomacia de paz, porque esto es lo que nos enseñó el libertador Simón Bolívar, a que nosotros deberíamos llevar una política de Estado, una política hacia los pueblos del mundo basada en la paz, no en la confrontación. Y el ejemplo fue que el libertador generó un ejército para darle libertad a los pueblos, no para ir a invadir a nadie. Mal pudiéramos nosotros, y hay gente que quiere alimentar eso, y desde el propio imperialismo, meter a Venezuela en un conflicto, que si vamos a invadir el exequivo, que si vamos a matar a los exequivanos. No, los exequivanos son los venezolanos. No podemos ir a invadir nada. Nosotros lo que tenemos es que desarrollar junto a ellos un conjunto de estrategias, y vamos a tocar ese punto en esta conversación, un conjunto de estrategias que les lleve al pueblo del exequivo todos los disfrutes que nuestra Constitución, nuestra República Bolivariana de Venezuela desarrolla, tanto en la construcción de la felicidad social, en la legitimación de todas las actuaciones con un marco jurídico, en el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo humano. Las comunidades primigenias que todavía están en el exequivo merecen todo, porque son venezolanos igual que todos los venezolanos. Por eso estos espacios, doctor, precisamente para que nosotros le demos a nuestros televidentes toda esa información, desmontar esa matriz negativa que va en torno a todo eso que se ha generado estos últimos días, de que sí, que le regalaron, que no lo dieron. Eso no es cierto. Por eso nosotros acá traemos especialistas a nuestro panel en el programa En Tu Defensa, para que ustedes puedan y podamos
disertar acerca de esos temas, aclararlos y poder tener un debate sano en relación a esta información tan importante que nos atañe en esta historia, es porque vamos a marcar la historia en este momento. Doctor, ¿desde cuándo vivimos esta situación del Esequibo? Vamos a remontarnos a la historia. Bueno, remontados a la historia, ya le decía que el tema del Esequibo viene incluso con nuestros aborígenes, porque nuestros aborígenes vivían en todo el territorio nacional. Cuando viene la invasión española, ellos se apropian de varias partes del territorio venezolano, entonces de eso viene a partir de 1492 y posteriormente España logra, y esto no es ningún secreto, esta ha sido la lucha, logra tener dominio territorial sobre Venezuela hasta el punto que establece la Capitanía General de Venezuela, año 1777, pero ahí tenemos nosotros que comenzar a remarcar los hechos. ¿Cuáles eran los hechos? Que España reconoce que el límite de la Capitanía General de Venezuela es desde el este del Esequibo hacia Venezuela, ¿verdad? Porque es Venezuela. O sea, el río Esequibo es el límite de Venezuela. Por eso decimos con mucho orgullo, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¿Por qué? Porque allí es donde el sol en el río Esequibo refleja sus rayos y de ahí hacia acá viene Venezuela. Por eso nace en el Esequibo. Entonces, allí comienza la discusión territorial. España pierde el control como imperio en Europa y todos estos territorios que tienen que negociarlo dentro de la guerra. Esas negociaciones hacen, por ejemplo, en primera instancia, que Gran Bretaña pasa a apropiarse, como España pierde con Gran Bretaña, pasa a apropiarse de territorios que tenía España, pero siempre el Esequibo era lo que diferenciaba o lo que marcaba la Capitanía General de Venezuela. Y vienen los reconocimientos. Se reconoce legalmente, y como ustedes pueden ver, se reconoce legalmente que ese era el límite con el cual estos estados se veían, ¿verdad? Esta parte de acá va a generar la Guyana holandesa, la otra parte va a generar la parte inglesa de Gran Bretaña y la otra parte genera lo que es nuestra Guyana, tal cual como lo tenemos, como la Guayana, el Esequibo venezolano. Entonces ahí ya venimos a otra parte. Pero las ansias de Gran Bretaña de controlar territorio lleva entonces a comenzar las acciones fraudulentas. Primero hubo una reunión en Washington, como van a conseguir ahí en los materiales que vamos a dejar en la televisión, que van a colgar en las redes. Entonces viene de que Venezuela no podía tener representantes en la reclamación. Ese fue el famoso Tratado de Washington. Después utilizaron a un señor geógrafo que se llamaba Schomburgk, que han escuchado por allí las famosas líneas de Schomburgk. Fíjense que es importante para ver lo que se llama las ansias imperialistas inglesas. Establecen una línea donde en ese momento hablaban de 4.500 y tantos kilómetros que ellos querían apropiarse del territorio Esequibo. Después subieron a 160.000, después subieron en la segunda, después en la tercera subieron a 179.000. Finalmente llegó a una cuarta línea, Rosemary, donde estaban tomando mucho más allá que el propio Esequibo, que querían llegar hasta Upata en el estado Bolívar. Wow. O sea, entonces, ¿y para eso qué hacen? Bueno, entonces plantean un laudo arbitral, que están, para que ustedes vean la representación de ese laudo arbitral, donde Venezuela no fue representada por nadie, entre comillas, porque si ya habían dicho que Venezuela no podía tener representantes en ese laudo, y como un laudo es una reunión para establecer cómo solucionar una controversia, ellos decidieron pagarse y darse los vueltos. Dos norteamericanos, que acuerden ustedes las relaciones siempre de los Estados Unidos con Inglaterra, incluso hasta el mismo idioma. Dos norteamericanos supuestamente representaban a Venezuela. Dos ingleses que representaban los intereses de Inglaterra y un ruso que era absolutamente pro-inglés. Incluso era parte del conglomerado intelectual de Inglaterra en ese momento. Entonces ellos hacen el laudo arbitral de 1899.
donde ¿qué deciden? Automáticamente que el territorio Esequibo era de Inglaterra. Y tal cual, así lo aprueban, así lo declaran, y se basan entonces en las líneas Schomberg para establecer que ese era el territorio que era de Inglaterra. Desde ese momento ya entramos nosotros a 1900, en 1900 ya Venezuela, con toda su diplomacia, etcétera, comienza la denuncia internacional y mundial ante los distintos organismos de que no podíamos aceptar esa decisión del laudo arbitral. Porque ya es, si nosotros aceptábamos cualquier decisión de ellos, ya era arbitraria. Nos han quitado el territorio sin ningún tipo de participación venezolana, entonces Venezuela va a todos los escenarios internacionales, escenarios mundiales, todo evento de carácter diplomático, Venezuela colocaba. Y por eso dije al principio, aquí tenemos que reconocer que por encima de la política partidista, por encima de los gobiernos de turno que le ha tocado a la historia de Venezuela, todos repudiaron esa acción y la denunciaron en los órganos internacionales. Así llegamos finalmente, por ejemplo, que es el otro elemento que tiene que ver con las preguntas. Llegamos al famoso Acuerdo de Ginebra. Por eso me lo va a responder al regreso, doctor. Vamos a una pausa, nuestra primera pausa del día de hoy. Y no nos queremos ir sin antes recordarle nuestras redes sociales. En Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, TVFan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números en los estudios. 0414-262-4576. El día de hoy un tema súper interesante. Estamos conversando acerca de la historia política y jurídica de la Guayana Esequiba. Y además vamos a tocar el tema del referendo consultivo del 3 de diciembre. Y tenemos la grata visita del doctor Ramón Ignacio, profesor del IAESEC. Nos está dando una cátedra magistral acerca de este tema tan importante. Vamos a nuestra primera pausa. No se retiren. Estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa. Hoy un tema súper interesante, importantísimo para la historia, política y jurídica de la Guayana Esequiba. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted nos dio nos paseó por la historia en relación al tema de la Guayana Esequiba, con el tema de la historia, pero a partir de 1850, ¿cuál es el acuerdo que se firma? ¿Cómo allí se determina con ese acuerdo que ninguno de los territorios, en qué momento se acuerda que ninguna de las partes ocupará ese territorio? Eso se remonta para los años de 1850. Sí, mira, Rosmeli, muy importante esta pregunta por lo siguiente, porque vamos de una vez desde este momento, y esto es una invitación a todo nuestro pueblo venezolano que ve el programa, nuestras Fuerzas Armadas, tener muchísima claridad cómo los imperios le mienten a los pueblos. En 1850, la presión diplomática que había hecho Venezuela en las instancias internacionales sobre lo que estaba ocurriendo con nuestro territorio conlleva a que en 1850 se haga un pacto, vamos a llamar un pacto diplomático, de que como estaba en controversia el territorio exequivo, ninguno de los dos países podía tener intervención sobre ese territorio, al menos que fuesen una cosa de mutuísimo acuerdo. Que por cierto, ese tratado de 1850 es lo que va a dar origen al cual nosotros vamos a apelar en positivo, que es al Acuerdo de Ginebra, que las partes tenían que buscarse para resolver la controversia. Y aquí viene otra cosa muy importante que ustedes acaban de presentar. Ese video de mi comandante Chávez, que además tuve la oportunidad pues, de acompañar
toda esa discusión, toda la búsqueda de los materiales, la construcción, con hoy volvemos a agradecer y felicitar a mi general Pompeyo. Fue mi profesor en el año 86 en conferencia en la ULA de Mérida cuando hice posgrado de frontera. Él no fue en esa época a hablar ya del Exequivo, Caldone Negüey, Carten, o sea, varios venezolanos, Briceño Moncillo, para demostrar cómo también los profesores universitarios, la intelectualidad venezolana asumía la defensa también del Exequivo. Bueno, con ese video del comandante Chávez, que anoche Diosdado también lo planteó muy bien en el programa, se desmiente lo que han querido sembrar de que el comandante Chávez iba a entregar el Exequivo. Fíjese la mentalidad. Un revolucionario como el comandante Chávez no podía dar una respuesta distinta al humanismo, a la diplomacia de paz, a consolidar también un gobierno revolucionario como en ese momento tenía la República, que era corporativa, de Guyana, que tenía al frente también un hombre que quería que se resolviera el conflicto por la vía de la paz. Pero no obstante eso, nuestro comandante en ese video, como ustedes acaban de observar, ponía las alertas de que la intención ¿cuál era? Que Venezuela fuera una acción militar. Pero es que ahí se les olvida a los imperios que nuestros pueblos están claros en las cosas. Lo que hay en el Exequivo, desde el punto de vista de los seres humanos, son nuestros propios venezolanos. Incluso, así no fueran venezolanos, son seres humanos. Así es. Y la actuación de Venezuela para resolver este conflicto no puede salirse fuera del marco de lo que es nuestra política de paz, nuestra política de dignificación, porque nosotros no estamos luchando por un nuevo orden mundial, no estamos luchando por repartirnos los reales, estamos luchando por crear un nuevo mundo posible. Y en ese mundo nuevo posible estamos nosotros, pero también probablemente estén otros. Y ojalá que todos nuestros pueblos de frontera estén en la misma cosmovisión de cómo hemos sido maltratados por los imperios, tenemos derecho a tener sociedades libres, humanistas, de solidaridad. Y eso fue lo que planteó nuestro comandante Chávez en esa intervención. Y esa es, y aquí tenemos que resaltar, que esa ha sido la línea que ha llevado perfectamente también nuestro presidente Nicolás Maduro. Y eso es una lección, ojo, y aquí aprovecho, también saludo, porque hay un esfuerzo de Nicolásito, de llevarle a la juventud venezolana una visión de que nosotros tenemos, o sea, ya vienen otras generaciones, yo soy un hombre de 70 años, 50 años dando clases en las universidades, bueno, de que nosotros, nuestras generaciones que vienen, tienen que mantenerse en la perspectiva, así es, y que nuestra patria tiene que construirse en paz y además presentarle a un mundo nuevo posible que también nuestros recursos, nuestra riqueza, y nuestro comandante Chávez lo enseñó con lo que es Petrocaribe, Centroamérica, lo que es la UNASUR, etcétera, es para desarrollar a los pueblos y naciones. Incluso aquí hago un señalamiento de lo que decía el Che Guevara. Nosotros tenemos que ver que somos muchos, pero tenemos que ser unidos. Entonces, primero, desmontar que allá en el Exequivo hay una cantidad de ciudadanos que están en contra de nosotros. No, son nosotros, somos nosotros los que estamos también allá. Venezuela, los que están allá son venezolanos. Así es. Son los exequivanos, como decir los gochitos, los de mi tierra, como decir los maracuchos, como decir los de Nueva Esparta. Bueno, eso es. Entonces, la cosmovisión de cómo vamos a resolver esa controversia está establecida en nuestra doctrina bolivariana, está establecida en el impulso de la paz. No podemos caer. Y fíjese, las grandes guerras las han impulsado los imperios, pero para final tomar a los pueblos, apropiarse de los que ponen a pelear, para ellos apropiarse de su riqueza, de sus hombres, porque a sus cerebros se los llevan capturados para que trabajen para sus países. O sea, exterminan algo y nosotros no somos tontos. Sabemos con qué y quiénes están lidiando con nosotros. Estamos claros de eso. Así es, doctor. Doctor, cuando nos referimos al laudo arbitral, recordemos que los televidentes que nos ven en este momento, algunos manejan el tema, otros no. ¿Qué
pasa o qué punto marca en la historia el laudo arbitral? Fíjense que este es otro elemento importante y voy a hacer una observación ya sobre el 3. En algún momento, un día dijo el comandante Chávez, yo no quiero votos, yo quiero conciencia. Bueno, el 3 de diciembre nosotros necesitamos que nuestro pueblo diga sí, pero no un sí cualquiera. No un sí porque es una propaganda, no un sí porque piense que es una cuestión de gobierno, no. Necesitamos que ese sí que se va a expresar es por lo que llamamos conciencia histórica y conciencia patriótica. Un sí con conciencia, pero nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. Entonces, todo este programa y todo lo que estamos haciendo, ahorita estamos en un peregrinaje nacional, distintas personas, las instituciones, nuestra Fuerza Armada, las alcaldías, los órganos nacionales de todo tipo, y también saludo a las instituciones públicas, privadas, las instituciones religiosas, a los diversos partidos políticos, incluso que son opositores, pero se han centrado en que esto es un problema de la patria. Entonces, ¿qué ocurre? Ese laudo arbitral, cuando lo organizan, como decía hace rato, lo hacen precisamente sobre la base de generar ante el mundo que había un tribunal superior, porque esa era la manifestación de la hegemonía. Los de abajo no saben nada, esos pueblos son inocentes o no tienen nada en su cabeza y nosotros vamos a administrarlos. Entonces hacemos un laudo arbitral. En Francia, montan el escenario en Francia con los jueces ingleses, los jueces norteamericanos y el ruso, para declarar así, bajo ningún lineamiento sobre el país, porque ya habían dicho antes que Venezuela no podía estar representada, que definitivamente el territorio era de ellos. ¿Cuál territorio? El que la línea Chombrú le estaba diciendo, o sea, tomar todo el exequivo. Y así lo hizo, era una usurpación, por eso se declara, Venezuela lo denuncia desde ese mismo momento, desde 1899, inmediatamente lo denuncia, de que es írrito. ¿Por qué es írrito? Porque si es un laudo deben estar las dos partes. Así es. Y si Venezuela fue sacada allí de la jugada, porque lo habían anunciado, son hasta torpes. Nos sacan de la jugada, aprueban esos elementos. Entonces el laudo para nosotros inmediatamente, al pueblo venezolano, ninguno de nosotros estaba vivo en ese momento, pero los venezolanos de ese momento lo asumieron correctamente, lo denunciaron. Era ilícito y además era nulo, pero además era una actitud de imperialismo. La calla, porque vamos a llegar ahorita en la última, en una parte que vamos a desarrollar, ¿por qué es tan importante el exequivo? Por eso es que lo hicieron. O sea, pasando por encima de la jurisprudencia internacional, por el derecho público internacional, por las razones históricas que nos daba, porque está reconocido en todos los documentos, en nuestras constituciones, 27 constituciones que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela desde su primer precedente en 1810, ha quedado establecido cómo dependíamos limítrofamente, territorialmente, de lo que éramos la Capitanía General de Venezuela. Otra cosa que tenemos que decir, por ejemplo, es que, para que estemos pendientes de eso, son mentirosos por esencia. Se comprometen a una cosa hoy y mañana ya salen con otra distinta, y lo acabamos de ver ahorita, lo que pasó en la Corte Penal Internacional ayer, antier, que nuestra vicepresidenta hizo acto de presencia formalmente ir en vocería, no de ella ni del presidente Maduro, en vocería del pueblo venezolano. De toda Venezuela. Exactamente, de toda Venezuela. Y eso tiene que ver con las acciones del 3 de diciembre. Entonces, laudo mentiroso, un engaño jurídico, una acción írrita que es nula de toda nulidad. Entonces, ese es el primer elemento que hay allí. Venezuela entra en todo ese proceso de denuncia interesantísimo, en todas las reuniones que hubo, vinculadas con las Naciones Unidas, vinculadas con la construcción de las nuevas formas de poder, como fue la OEA, todas esas cosas. Venezuela participó, siempre denunciando eso que había en el laudo. Por eso yo los invito a todo el pueblo, a nuestro pueblo venezolano. Por eso es cuando se pregunta,
¿Usted está de acuerdo en denunciar el laudo arbitral de París? No puede haber duda. Tenemos una conciencia ética y tenemos una conciencia histórica. Doctor, ¿qué pasó después del laudo a partir de 1900? ¿Qué pasa a partir de 1900? Bueno, viene todo este recorrido de los gobiernos de Venezuela, de su actividad diplomática que ha sido perseverante, claro, ha llegado a niveles más grandes de profundidad, de denunciar todo este comportamiento de Gran Bretaña, de apropiarse, de querer, de no cumplir. No cumplieron ese mismo tratado que se había hecho, que nadie podía intervenir sobre, ojo, y todavía no estaba al descubierto las capacidades petroleras de la fachada atlántica frente a Guayana. Eso lo vamos a hablar más adelante, más adelante. Entonces, fíjese, ya Inglaterra sí estaba clara de por ya qué para quería tomar ese 1900 terreno. ya ellos tenían esas pretensiones. Sí, tenían las pretensiones y lo demostraron con la línea Chembro, de cómo se fueron arrimando. Bueno, si nos descuidamos llegan aquí a Caracas. Tal cual. Pero hubo la denuncia, ha habido el mantenimiento de la denuncia y al final de todo esto, nosotros llegamos finalmente al Acuerdo de Ginebra, que es al que tenemos que darle la mayor, porque fíjese, nosotros como pueblo el 3 de diciembre vamos a decir, sí, queremos regresar al Acuerdo de Ginebra, pero todos tenemos que tener conciencia, o sea, tener el conocimiento que es el Acuerdo de Ginebra. Para eso estos espacios, doctor, educativos, pedagógicos, a los fines de que nuestros televidentes que nos ven el día de hoy puedan llevarse una idea clara de a qué se refiere cada una. Y más adelante vamos a conversar sobre las preguntas, porque todos debemos decir sí, 5 veces sí. Así es, fíjense, van a comenzar con el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es el producto de la lucha de la diplomacia venezolana, el repudio del pueblo de Venezuela a lo que pasó con el laudo arbitral de 1899. En el Acuerdo de Ginebra se hace una reunión que está dentro de la diplomacia internacional, que cuando dos países tienen confrontación por alguna situación territorial, etcétera, recurren pues a establecer acuerdos que se basa en la condición que prevalece, el contenido humano. Como cualquier disputa que conduzca a una guerra implica muertes de personas, la orientación pues de la diplomacia mundial es que tenemos que reducir el exterminio de nuestros seres humanos, porque las guerras llevan a eso. Entonces hay que buscar acuerdos, donde en primer lugar un acuerdo entre dos partes, las dos partes tienen que estar presentes. Claro. Y las dos partes tienen que tener claridad y conciencia que van es por la vía del diálogo, por la vía de la conversación, por la vía de buscar los intereses comunes, donde se parte del humanismo, de cómo vamos a desarrollar, en primer lugar, el reconocimiento de que hay una disputa. El gran logro que tiene nuestra República de Venezuela en ese momento es que a nivel internacional se le reconozca, porque es que los ingleses negaban, no hay disputa, eso es de Inglaterra. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna disputa, no hay ninguna reclamación, ya no había nada que hacer. Entonces, el hecho que acepten, que es el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra, que las dos partes tienen que reunirse, tienen que ver qué posibles soluciones hay, porque efectivamente hay un acuerdo, hay una situación que perjudica a una de las partes, como fue el famoso laudo arbitral de París. Y entonces la única posibilidad de subsanar eso es que lleguemos a una elevada discusión diplomática de las partes para ver cómo resolvemos la controversia que hay ahí. Es el artículo 1. No necesitamos saber más nada del Acuerdo de Ginebra, sino eso. Esa es la postura esencial. Obligar a que las dos naciones se sienten como humanos, con los intereses que representan. Esos que van allí a las reuniones representan unos pueblos, no a ellos mismos. Por lo tanto, tienen una responsabilidad con sus naciones de conversar a qué solución le vamos a buscar a eso. No vamos a caer a tiro, no vamos a caer a bomba. Pero aquí vienen los intereses de los que están por fuera. Así es. Y me va a contar eso al regreso, doctor. Qué tema tan interesante. Vamos a la segunda pausa del día de hoy. No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales, a través del código QR que aprecian en pantalla.
podrán ver todo el programa. Y además tenemos nuestros números de los estudios, 0414-262-4576. Ya regresamos. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa. Estamos conversando para los que se conectan en este momento acerca de la historia política y jurídica de la Guayana Esequiba. Doctor, ¿por qué cree usted que se retomaron o se retomó este tema del territorio esequibo? ¿Por qué en esta fecha? Fíjese, no es que se retomó, esto es otra idea que también tenemos que aclarar. Siempre ha existido el tema del Esequibo. Lo que pasa es que ha tenido distintos momentos de manifestación. Decía hace rato que en todos los gobiernos la actividad de la Cancillería venezolana ha sido ejemplos contundentes de esa actuación. Y ahorita es oportuno resaltar, y yo creo que lo tenemos que hacer, y es el reconocimiento como pueblo venezolano. Estamos bien representados en nuestra canciller, lo que está haciendo, lo que ha hecho nuestra vicepresidenta en su condición de máxima vocera política. Y desde acá nuestros respetos y saludos a nuestra vicepresidenta, porque a nivel nos está representando excelentemente bien, porque somos un solo país, toda Venezuela. Eso es lo que quiero decir, que el país político, el país normal, el país del campesino, del obrero, de nuestros maestros, por encima de las situaciones políticas, de las diferencias frente a esto, ojo, es muy importante, hay unidad nacional. Así es. Hay unidad nacional. Y ahí lo decía nuestro propio, el enemigo quiere aprovecharse, pero vamos primero a ver quién es el enemigo. Como lo decía nuestro comandante Chávez, no es el pueblo esequibano, es el pueblo venezolano. No es ni siquiera el pueblo de Guayana o de Guyana, los guayaneses los nuestros, los guyaneses allá, no son nuestros pueblos los que están enfrentados. Lo que quiere es el imperialismo petrolero, que es los que están construyendo lo que llaman el nuevo orden mundial, los grandes recursos para apoyarse en las guerras que están estableciendo en varios pueblos, obviamente representados política en gran parte por los Estados Unidos, por Inglaterra. Está el elemento OTAN aquí metido. Están los poderosos, los que están ahorita masacrando al pueblo palestino. Entonces, todo ese emporio del petróleo, que es el motor y que seguirá siendo por muchísimos años el motor de las sociedades, bueno, son los que tienen el interés de que haya alguna confrontación, para entonces finalmente viene la intervención de ellos y apoderarse. Entonces, no es que Venezuela lo puso en el momento, sino que es la oportunidad que nosotros podemos, con todo el pueblo venezolano, como se ha manifestado, y yo veía ayer los programas donde se han ido sumando diferentes sectores, a que es una sola Venezuela. El programa tuyo que dice En Defensa, vamos a agarrarle el apellido. En tu defensa, Esequibo, en tu defensa, Venezuela, en tu defensa, pueblo, es que se está empujando esto. Entonces, una sola voz. Es una sola voz, pero fíjense, ¿qué ocurre? Ciertamente, nuestros países necesitan estrategias de desarrollo económico, de convertirnos de verdad la Venezuela potencia. Esa Venezuela potencia pasa por impulsar nuestra capacidad de recursos, nuestra capacidad de negocio, nuestra agricultura, nuestros sistemas eléctricos, y eso tiene que ver con toda la riqueza natural de los cuales somos benditos, que tenemos en el Esequibo y que es de nosotros, y tiene que estar para el servicio de nuestros pueblos y para el servicio, como decía el comandante Chávez, de otros pueblos del mundo, dentro de unos marcos de un desarrollo tal como lo soñó el libertador Simón Bolívar, ¿verdad?, de la Gran América.
de la América Meridional, la anfitrionía, y nosotros hemos dado ejemplo de eso, ¿verdad? Petrocaribe, UNASUR, Telesur, por ejemplo, son las expresiones de todo lo que podemos hacer cuando tenemos esta visión estratégica. Entonces, para Venezuela, el exequivo es un problema estratégico. No solamente desde el punto de que lo quieren manejar de que no, que nos preocupamos es por el puro territorio. No, nos preocupamos por nuestros venezolanos que están allá y que no hemos logrado desarrollar la venezolanidad del exequivano, su cédula de identidad, así es, su estado, su presencia. Por eso la pregunta 5, bueno, el estado que tiene que ser el disfrute de todos nuestros pueblos que están allá dentro de su respeto a su policromía cultural. Allá tenemos aborígenes de varias etnias, el respeto a ellos, el desarrollo cultural, pero requieren el goce y disfrute de lo que es el Estado venezolano y el pueblo venezolano. Entonces, no es que lo teníamos abandonado, ¿no? Sino ha sido estrategias, pero ya nosotros no podemos seguir esperando. Y nos mandaron para la Corte Penal Internacional, por eso no la podemos aceptar, porque es otra mentira, es otro engaño. Le ha dado fuerza al gobierno de Guayana para que nos apliquen a nosotros, después desde el otro lado le aplique el gobierno de Guyana entonces las medidas que las empresas petroleras, la Chevron, la ExxonMobil quieren aplicar. Entonces ya ni siquiera son ellos de verdad una república independiente, son la república que está representando los intereses de esa gran empresa contra nuestra Guayana, que tiene toda una historia, que es desde los aborígenes, nuestra Guayana. Y la de ellos, bueno, ya ha pasado por varios momentos y ahora vemos que es como el momento de la Chevron, de la empresa de la ExxonMobil. Y todo eso es lo que quieren entonces generar para apropiarse, incluso buscar que haya enfrentamientos militares. Y esa no es la postura absoluta del pueblo venezolano. Yo creo que eso es uno de los factores que nos ha logrado una gran unidad. Y aquí también recuerdo a mi querido general Pompeyo, que ha hecho todo un esfuerzo, ¿verdad?, para que el pueblo venezolano mantenga esto como un ideal. Si queremos construir una nación con grandeza, tenemos que comenzar por incorporar a todos nuestros pueblos al uso y disfrute de nuestras propias riquezas. Doctor, usted como estudioso en la materia, como profesor del IAS, ¿qué consideraciones tiene en relación a la situación geográfica y estratégica de este territorio? Esto es muy importante también. Nuestra conciencia ética, nuestra conciencia histórica también tiene que convertirse en conciencia estratégica. ¿Qué significa conciencia estratégica? Nosotros tenemos y hemos hecho un ejercicio en estos días, y lo digo para que lo revisemos todos los compañeros usuarios de nuestro canal de TVFan. En las instituciones educativas del país, en las instituciones militares, hemos hecho un ejercicio que no es para raspar a nadie, sino hacer que cada uno de nosotros haga el mapa de Venezuela. ¿Y qué fenómeno ha ocurrido? Que la gran mayoría de nosotros, los venezolanos, mayores, intermedios, profesionales, ciudadanos, estudiantes universitarios, estudiantes hasta las escuelas primarias, no logramos construir nuestro mapa total. Se nos olvidan estados, se nos olvidan capitales. Todavía tenemos compañeros ciudadanos y ciudadanas venezolanas que no saben dónde queda el exequivo, porque el exequivo, debemos olvidar, quitarle las rayas. Eso era una tarea psicológica para que nosotros mismos nos negáramos que éramos de nosotros, porque son rayas para tacharlo. Entonces, reconstruir, comenzando desde el mapa, mi identidad. Ahora, cuando miramos dónde queda el exequivo, y algo muy importante que se desconoce, porque sobre esto no ha habido educación en nuestra patria, porque fíjese, nos han quitado muchos programas de enseñanza de la geografía, de la historia, ahora se ven por allí cuestiones, es una corrección que tenemos que hacer como educación venezolana, no son tics. Es que hay que estudiar los procesos, revisar la geografía, estudiar qué es lo que tenemos y qué somos. Nosotros tenemos una vinculación directa con el océano Atlántico, los que nos pone en línea directa
con otros países, como decía el comandante Chávez, los del sur, los que se parecen a nosotros. Antes la dirección era una sola, hacia el norte. Ahora vemos que tenemos un conjunto parecido. Antes nuestro pueblo sabía de los chinos, porque bueno, habían restaurantes chinos o negocios en los pueblos que vendían cosas de plástico, entonces esos eran los chinos. Pero no sabían que los chinos estaban construyendo un modelo de sociedad y un modelo de economía que ahorita es la fortaleza más grande del mundo. Eso nos lo negaron, porque para que los viéramos como enemigos. La India. Nosotros no sabíamos qué pasaba en la India, eso nos negaron todos esos pueblos, pero nos niegan a nosotros también. Tenemos una fachada atlántica que nos comunica directo con el océano, pero nos comunica también directo con el Caribe. Y entonces, ¿qué ocurre? Esa fachada atlántica, para beneficio nuestro, pero también como si fuera un pecado, está llena de recursos petroleros, recursos mineros. Esa fachada atlántica nos permite una expectativa de gran desarrollo y esa es la importancia estratégica de nuestro territorio, verlo de esa manera, de nuestros pueblos. Entonces eso nos va a ayudar a consolidar un desarrollo estratégico que nos permite entrar en lo que es pensar un nuevo mundo posible y vamos a aportar en esa construcción. Doctor, queremos entrar un poco en materia acerca de esa cita que tenemos el 3 de diciembre con el referéndum consultivo, sobre las preguntas, disertar un poco acerca de cada una de ellas, porque es importante que el pueblo venezolano y los que nos ven a través de las pantallas de TVFAN y de su programa En Tu Defensa tengan conocimiento de cada una de ellas. Explicarles a detalle de qué se trata la pregunta 1, la 2 y por qué sí. ¿Por qué decimos sí 5 veces sí a cada una de ellas? Pero eso me lo va a responder al regreso. En este momento vamos a una pausa y no nos vamos sin antes recorrer nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TVFAN en todas las redes sociales, a través del 0414-262-4576. Tenemos una línea directa para cualquier pregunta, sugerencia y además de eso, cualquier inquietud que tenga en relación a este tema, historia política y jurídica de la Guayana Esequiba, y vamos a conversar un poco acerca del referendo consultivo que se va a efectuar este próximo 3 de diciembre. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes. Regreso a los estudios de En Tu Defensa. Antes de irnos a la pausa, conversando con el profesor Moreno, le comentábamos o le pedíamos que por favor disertáramos un poco acerca de las preguntas que se van a tocar el día del referendo consultivo este próximo 3 de diciembre. ¿Qué le podemos decir a esa ciudadanía que avive ese espíritu patrio, ese sentido de pertenencia de su territorio? ¿Qué le podemos decir en relación a estas preguntas? Entonces la producción nos va a colocar las preguntas. La número 1 indica: ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulenta por el laudo arbitral de París en 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Doctor, explíquenos a detalle a nivel histórico y el por qué nosotros debemos decir sí a esta pregunta número 1. Fíjese, esta pregunta número 1, sin duda de ningún tipo, y aquí voy a utilizar una frase famosa dentro de nuestra Fuerza Armada, que dice: cuando el clamor de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. ¿Qué quiere decir? Que hay un clamor de la patria por defender nuestro territorio, que una vez más quiere ser quitado por los imperios y sobre todo por la incidencia de las potencias extranjeras en materia petrolera. La pregunta, no puede haber duda en todos los venezolanos y venezolanas de decir sí, tenemos que rechazar todo lo que implicó el laudo arbitral de París, porque es fraudulento, es írrito, fue hecho contra la patria venezolana.
donde nos quitan el territorio por un decreto, gente que no tenía ni la autoridad histórica, ni la autoridad política, ni la autoridad moral. Son los delincuentes, con todo el respeto a los abogados, los delincuentes jurídicos de esa época, de las dos potencias, Inglaterra y los Estados Unidos, amparados por este ruso inglés, para decidir sobre lo nuestro sin nosotros estar allí presentes. Entonces, si eso es írrito, si eso fue arbitrario, si eso es nulo, hoy reafirmamos que nosotros lo rechazamos. ¿Y por qué lo tenemos que rechazar? Fíjese, porque uno de los argumentos que está manejando ahorita Gran Bretaña apoyando a la élite política de la República de Guyana es que regresemos al laudo arbitral. O sea, si decimos que regresamos allá, ellos son los dueños del territorio porque se lo transmiten, aplican el utis possidetis de Inglaterra para la República Corporativa de Guyana. Ahora, por eso tiene que ser un sí rotundo. Así es, un sí rotundo en rechazo A. Pregunta número 2, doctor. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Vamos con la segunda pregunta. Por principios bolivarianos, o sea, partiendo del libertador Simón Bolívar, por el histórico de la conducta, cuando se llega al Acuerdo de Ginebra, que es que a las dos partes, en ambas voluntades de buena fe, concibiendo que se representa a dos pueblos, a dos naciones, etcétera, etcétera, tienen que sentarse en la mesa a conversar y a buscar otras salidas distintas que a la usurpación del territorio de Venezuela o cualquier acción bélica que pudiera depender de la usurpación o de la defensa. O sea, buscar de qué manera, como seres racionales, 2023, donde ya la historia ha demostrado qué queda debajo de las guerras, muerte, desolación. Ahí vemos al pueblo de Palestina cómo lo están acabando. Yo no quisiera ver al pueblo venezolano ni al pueblo de Guyana en esas situaciones. Yo creo que tenemos que dar una lección al mundo, que las controversias entre los pueblos las podemos resolver por la vía de la paz, por la vía de la inteligencia, por la vía de los apoyos mutuos, de que todos necesitamos desarrollo, hermandad, solidaridad, justicia, paz, cumplir con los elementos históricos y políticos que hemos demostrado. Por eso decimos sí y rotundo a la pregunta obligar a nuestras direcciones políticas de países, etcétera, a ir a las mesas de conversación. Mesas de diálogo. Pregunta número 3, doctor. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia del territorial de la Guayana Esequiba? Este también se convierte en un sí contundente, porque ya hemos visto el comportamiento de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, mientras que se decía que esta controversia no permitiría que ninguno de los estados, de las naciones, hiciera procesos que pudiera perjudicar al otro y que tenía que ser en consulta entre ambos, esa Corte Penal Internacional, que se ha descalificado ella sola, nunca nos convocó a nosotros, ni nunca nos vio como iguales, sino precisamente nos impone, porque ella representa al derecho internacional. Ya lo hemos visto con las razones de lesa humanidad, cuando fueron a invadir por tienditas por Colombia, cuando nos han atacado nuestro gobierno bolivariano, cuando han inventado y han formado parte de las sanciones mundiales contra nuestra república. Entonces vamos a ir nosotros a la Corte Penal Internacional a aceptar lo que ellos nos han impuesto, que va en contra de nosotros. Por lo menos tenemos que desconocerla, porque es que yo tengo que desconocer a quien me desconoce a mí, tengo que desconocer a quien me quita mis derechos. Entonces aquí no puede haber tampoco duda, no los aceptamos, no son el espacio
Para eso tenemos el Acuerdo de Ginebra. Así es. Pregunta número 4, doctor. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guayana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y una violación del derecho internacional? Bueno, esta también tenemos que responderla un sí rotundo. Porque ¿cómo es posible? Si no hemos llegado a acuerdo, entonces yo, porque soy más vivo, porque estoy apoyado de todos los guapos del barrio, entonces yo me voy a apropiar de lo que habíamos dicho que teníamos que hacer un acuerdo. Así es. El mar territorial hay que delimitarlo como se ha hecho, que esto es importante. Venezuela limita en el Caribe con 13 países. Y hay los acuerdos, ¿verdad? Nosotros tenemos una Venezuela azul, que es un inmenso mar que es casi tan grande como lo que tenemos en territorio geográfico, en tierra, lo tenemos en mar. Pero no, si tenemos relaciones con todos esos países, tenemos que cumplir con los límites internacionales que se establecen precisamente en mutuo acuerdo. No se establece hundiéndonos barcos ni nada de esa broma, sino decimos, mira, los míos llegan hasta estas coordenadas, los tuyos llegan a este espacio es compartido para los dos, etcétera. Eso no se ha podido realizar con la República Corporativa de Guyana, porque ellos no lo han permitido, porque detrás lamentablemente, es que el gobierno de la República Corporativa de Guyana en estos momentos está en manos, influido por el negocio petrolero, las transnacionales, ni siquiera va a ser para beneficio del pueblo de Guyana, no. Y eso lo tienen claro, y esa es la última cosa que voy a decir ahora al final. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que rotundamente decir, no vamos a la Corte Penal Internacional. Si yo tengo un problema jurídico con alguien, yo no voy a ir a un tribunal donde está cuadrado los abogados, el tribunal, los jueces y hasta el policía para fregarme a mí. Claro. Ese no es el espacio. Entonces, Venezuela está consciente que ese no es el espacio, la Corte Penal Internacional, porque ya permanentemente en esta controversia histórica, política, territorial y estratégica, siempre ha perjudicado al gobierno y al Estado y a la nación venezolana. Así es. Pregunta número 5, doctor. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y su futura de ese territorio, de que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Importantísima esta pregunta número 5. Sí. Otorgamiento de la ciudadanía, cedulación, interesante. Los esequibanos forman parte de Venezuela y esto debemos otorgárselo. Sí, fíjese, esta también es un sí rotundo. Un sí rotundo. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos en el discurso. Aquí como una manera jocosa. No puedo seguir diciendo que la muchacha de la esquina es la novia mía si no la llevo a pasear, si no le doy comida, si no la brindo, si como dice el rey de la salsa, no la saco a bailar. Porque el de la otra esquina va a hacer eso y al final me la va a devolver hasta preñada, ¿ves? Tal cual. Entonces, si nosotros de verdad estamos abocados a este replanteamiento sobre la importancia estratégica del Esequibo, sobre los esequibanos, tenemos que cumplir con el desarrollo de la estructura, de la incorporación al sistema nacional en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Los 7 ámbitos constitucionales también son de los esequibanos. Entonces, tenemos que desarrollar al Esequibo, y estoy totalmente de acuerdo, como un Estado. No es parte del sumárselo al Estado Bolívar, sino el Estado Esequibo. Es un Estado. Que sus ciudadanos tengan su cédula de identidad venezolana, pero además que gocen y disfruten de todos los beneficios del plan de la patria, que
el Estado venezolano genere allí todos los sistemas, y aprovecho para saludar y para que el pueblo venezolano sepa, estamos trabajando sobre eso, el posgrado de salud pública, del cual soy profesor sobre esta materia, porque también los médicos nuestros están estudiando qué se va a ir a hacer al Exequibo. La salud pública, son zonas, así como fue en otra época, Amazonas, Apure, tenemos que llegar con los médicos, atender los problemas de salud, porque ese pueblo, querido, ¿cómo se llama? Querido pueblo venezolano que nos ve en los medios y que nos está escuchando, ese pueblo tiene gravísimas dificultades epidemiológicas que tenemos que atenderlas, tienen problemas escolares, así es. Tenemos que generar escuela, educación, respetando su propia cultura, sus propias lenguas. Entonces, todo eso, ustedes, un abanico de tareas que tenemos que hacer, por eso tenemos que decir contundentemente sí. Este tenemos que próximo tener 3 de diciembre. no presencia de palabra, y aquí viene el ejercicio de la corresponsabilidad. El pueblo venezolano es totalmente corresponsable con su pueblo esequibano, que también es venezolano. Y por otro lado, bueno, el Estado tiene que desplegarse con todas las cosas. Y aquí también saludo a los compañeros de la milicia, que tienen una gran labor de incorporar a ese pueblo esequibano a nuestro territorio, a nuestro pueblo, porque son también bolivarianos. Doctor, usted sabe que el tiempo en pantalla es corto, pero lo invito y que se comprometa delante de las pantallas de En Tu Defensa. A todos los que nos vieron el día de hoy, esta clase magistral acerca de la Guayana Esequiba, historia, política, jurídica, y tocamos el tema del referendo consultivo, a que hagamos un capítulo número 2, porque quedaron muchas aristas por allí que no pudimos tocar por el tema del tiempo. Pero lo invito formalmente a que hagamos un capítulo número 2 de esta información tan importante que usted nos está regalando el día de hoy, porque el conocimiento es muy importante, y más en estos momentos que marcan un presente en la historia. No me quiero ir y no me quiero despedir de usted sin antes hacerle un obsequio por parte de la producción de En Tu Defensa, de parte de nuestros aliados y amigos de Cora.Caracas, el emblema de nuestro programa, para que venga, para que se comprometa y asista con nosotros a una segunda entrega, a un segundo capítulo de este tema tan importante que es la Guayana Esequiba. Es nuestro territorio, es Venezuela toda, y desde acá, desde la producción, desde En Tu Defensa, queremos que usted forme parte de ese equipo que nos va a orientar de aquí al 3 de diciembre en relación a esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este compartir. Gracias a los compañeros que en silencio hacen el trabajo de cámara, a la dirección acá de TVFAN, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y fundamentalmente gracias a nuestro pueblo que está ansioso de orientación y que está profundamente receptivo. Por eso es una nación, es una patria a convertir. El Exequibo es nuestro, pero cada día hacerlo más realidad. Así es, doctor. Y desde acá, desde En Tu Defensa, es lo que hacemos, un programa pedagógico, a los fines de orientar, de educar a ese pueblo que está allí con ansias de conocimientos. Y nosotros por eso traemos especialistas acá a nuestro programa En Tu Defensa a través de las pantallas de TVFAN para eso. Cierro saludando a nuestro instituto, el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, el IAS, del cual soy vocero en este momento, en esta actividad. Allí en el IAS, cuando hablamos de seguridad de la nación, hablamos de defensa integral, hablamos de eso. Y vamos más lejos, cómo cada día acercar a esos exequibanos a que de verdad sean partícipes de nuestra Constitución y de nuestro sueño bolivariano. Y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy en su programa En Tu Defensa, un programa dedicado a la disertación de las leyes, educativo, pedagógico. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima entrega. Un abrazo, muchísimas gracias. Lo que nos pertenece ante las amenazas, nuestro pueblo se crece, si intentan provocarnos con rumores de guerra.